Hola amigos, en un nuevo episodio de esta serie, hoy hablaremos de la Constitución de Lagos, las reformas durante la democracia. Haciendo un poco de memoria histórica, el expresidente del Tribunal Constitucional chileno y ex jefe de la División Jurídica del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia durante los gobiernos de Frei, Lagos y el primer gobierno de Michelle Bachelet, el señor Carlos Carmona Santander, inicia un excelente artículo sobre las reformas que ha experimentado la Constitución de 1980, señalando, abro comillas, la constitución más difícil de reformar, la constitución de 1980, ha terminado siendo la más reformada, cierre comillas. Las reformas a la constitución de 1980 por vía derivada en 1989 fueron muchas y de gran profundidad. Los cambios a la ya reformada constitución inicial durante los años 89 hasta ahora, en pleno año 2020, son las siguientes. Reforma tras reforma. La constitución chilena ha sido reformada 42 veces, con por lo menos 3 cambios radicales. Vastas modificaciones, incorporando nada menos que 261 modificaciones a su articulado. Gobiernos socialdemócratas. 5 gobiernos democráticos de centro, centro izquierda y centro derecha han promovido cambios de lado y lado. Políticas igualitarias. Durante estos gobiernos se han implementado amplias políticas igualitarias que incluyen vastas regulaciones sectoriales, reformas tributarias con subidas de impuestos crecientes. Reforma constitucional de Chile en 1989 por vía derivada. Al término del régimen militar, se aprobaron reformas relevantes a la Constitución de 1980 y que fue consensuada entre el gobierno y todos los partidos políticos de la época, incluyendo a todos los de oposición, exceptuando el Partido Comunista. Por lo tanto, podemos señalar que la Constitución se impulsó con un triunfo en las urnas de un 91,25% de los votos y con un altísimo grado de participación ciudadana. Como podemos apreciar en la imagen, esta reformada Constitución se fue con una apruebo de un 85,7%. Y esto fue en julio de 1989. En la nueva reformada Constitución se suprimió el requisito de 2 parlamentos sucesivos para aprobar modificaciones constitucionales. Hubo reconocimiento a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. Se terminó con el exilio, se eliminó el polémico artículo octavo que proscribía a los partidos marxistas, aunque se incluyó a las organizaciones totalitarias y violentistas. Aumentaron el número de senadores electos y redujeron ciertas facultades presidenciales como la de disolver la Cámara de Diputados. Diversos autores, contrarios al régimen militar, como Tomás Moulián, Renato Cristi o el destacado constitucionalista chileno, demócrata cristiano y ex integrante de la Comisión Ortúzar, el señor Alejandro Silva Bascuñán, afirmaban que el plebiscito de 1989, que es el que estamos comentando, había otorgado plena legitimidad democrática a posteriori a la Constitución de 1980, configurando, en palabras de ellos, una nueva estructura constitucional firmemente ratificada por la ciudadanía. Haciendo un resumen, podemos decir que durante el gobierno de Augusto Pinochet, él gobernó con las disposiciones transitorias entre 1981 y 1989, y no con el articulado permanente del texto aprobado por la Junta Militar en 1980. Con Patricio Aylwin parte la Constitución realmente democrática y que, como dijimos, fue aprobada el 30 de julio de 1989, o sea, antes de que él asumiera. En este caso, él asume la presidencia con una carta constitucional ya reformada y plebiscitada por la ciudadanía. En otras palabras, en el Chile democrático jamás rigió la Constitución del 80 como tal.
Con el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? Y con el triunfo previo de él en la reñida elección presidencial de 1999 contra Joaquín Lavín, se dio el puntapié inicial a una negociación constitucional que buscaba poner término a la llamada época de transición del año 1990 al año 2000. Ya una vez en el gobierno, se dio el puntapié inicial a una negociación constitucional que buscaba poner término a la época de transición de la democracia chilena mediante un paquete considerable de reformas a la Constitución. La negociación duró 5 años y fruto de la llamada democracia de los acuerdos entre el gobierno de centro izquierda y la oposición, esta fue modificada y aprobada llevando su firma presidencial en la Carta Magna. La nueva Constitución. Esta fue publicada en el Diario Oficial el 22 de septiembre de 2005, con el Decreto Supremo número 100, sustituyendo la firma de Augusto Pinochet y sus ministros, que portaba la antigua Constitución de 1980, y se sustituyó por la firma de Ricardo Lagos y sus ministros, lo que produjo a ese nuevo texto constitucional se le conociera como la Constitución de Lagos. A continuación, un resumen con los variados cambios que se hicieron a los diversos capítulos de la Constitución. Podemos partir señalando que las modificaciones de Pinochet a Frei fueron las siguientes. Ya con Augusto Pinochet hubo modificación general. Ya con Patricio Aylwin hubo modificación general, cambio al sistema de municipalidades, cambio al periodo presidencial. Podemos señalar ya después en el gobierno de Eduardo Frei hubo, por ejemplo, cambios importantes a lo que es la administración comunal. La administración comunal. Se crea el Ministerio Público, reformas al Poder Judicial, sustitución hombres por personas e igualdad hombre y mujer, reformas a la educación parvularia y también reformas a la elección presidencial. Los cambios ya de Lagos a Bachelet 1 fueron, por ejemplo, reforma constitucional, estatuto expresidente, sistema de calificación cinematográfica, educación media y gratuita y obligatoria. Y ya después también hubo una modificación general en el año 2005, sumado a la gran reforma a la Constitución. Ya en el gobierno de Michelle Bachelet, se dio inicio a las reformas de educación parvularia, territorios especiales, leyes procesales, voto voluntario, asociación de municipalidades, Corte Penal Internacional, a la elección de presidente y al tipo de gobierno de administración regional. Y ya las modificaciones de Bachelet 1 a Piñera 2 son las siguientes. Por ejemplo, en el de Michelle hubo de transparencia, de Sebastián Piñera hubo de control de armas, elección de presidente, defensoría penal pública, territorios especiales, elección core, educación parvularia, elección de diputados. Ya con Michelle Bachelet 2 hubo, por ejemplo, cambios referentes a lo que es el voto en el extranjero, cuenta pública en el Congreso, autonomía del CERVEL, cesación en el cargo, gobierno regional y con el tema de la cuenta pública del presidente. Y ahora, en el actual gobierno de Sebastián Piñera, hubo cambios, por ejemplo, lo que tiene que ver con datos personales y a la comentada ya reforma a la Constitución. Eso, amigos, damos por finalizado el capítulo de la Constitución de Lagos, las reformas durante la democracia, extraído del pequeño manual constitucional de Henry Boyce Loeb. Muchas gracias.